encuentran, pueden salir a una lección que ha sido preparada especialmente para ellos. Quisiera suplicarles que, si les es posible acompañarme en oración, nos vamos a arrodillar y de esa manera vamos a iniciar esta escuela sabática. Bendito y amoroso Señor, ha llegado el momento de meditar en tu bendita palabra. Ya te hemos cantado hermosas palabras que han salido, bendito Señor, de lo profundo de nuestro corazón, porque es una realidad que tú has cambiado nuestra vida por medio del sacrificio de Cristo Jesús, puesto que, como bien decía tu Hijo hace unos momentos, de tinieblas tú nos has llamado a tu luz admirable. Y en ese camino andamos, pero necesitamos día a día, bendito Padre, conocerte mejor y ver en tu palabra qué es lo que a ti te agrada para nosotros. Lo haremos por medio de personas ilustres en esta mañana, personas que tuvieron como privilegio ser reyes de tu pueblo. Cada uno, bendito Señor, tomó sus decisiones, unos mirando al mal, otros abrazando el bien. Ayúdanos a hacer lo mismo que aquellos últimos, para que nuestra vida sea agradable delante de tu presencia. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien, vamos a nuestra escuelita, hermanos. Vamos a nuestra escuela, ya estamos llegando a la mitad de ella. De hecho, las minutos del concilio ahí medio nos van a hacer estorbo hoy, pero realmente no es así. Son muy útiles, ustedes consérvelas, guárdelas, es el registro de nuestra historia. Lección 7, por favor, hermanos. Hoy, sábado 13 de febrero, cuyo título es Mensaje sin privilegios. ¿Qué es tener un privilegio, hermanos? A ver, ¿qué es tener un privilegio? De todos los que estamos aquí, ¿quién tiene un privilegio en esta mañana? Y yo también, sobre todo veo que estoy dirigiendo la escuela, ¿verdad? Y ustedes también están privilegiados al ser llamados y estar acá en esta mañana, como pueblo del Señor. Vamos a ver a profetas que hablaron no importando sea rey, no importando sea plebeyo. El Señor habló de igual manera a ambos. Y hay registro, por medio de, vamos a leer hoy, registro, hermanos, de hombres valientes, esforzados, que no le tuvieron miedo aún a la muerte con tal de llevar el mensaje que Dios les daba. Y es un mensaje entonces que iba igual para todos. El objetivo que nos vamos a trazar para esta mañana dice así: entender que los mensajes de Dios y la responsabilidad que conllevan estos mensajes, obviamente, están destinados no solo a los líderes del pueblo, sino para todos es, hermanos. Hablábamos con algunos hermanos entre semana de la responsabilidad que tenemos nosotros, por ejemplo, los varones, me refiero a los varones en el hogar, allá en casa. El Señor nos ha dado un enorme privilegio, pero eso también conlleva una gran responsabilidad. Así que, por ejemplo, este es algo que nos sirve, una idea inicial que nos sirve para abordar el tema. Hay un texto para memorizar que está en el libro de Reyes, capítulo 14, verso 5. Quisiera dejar el tiempo a alguien que lo haya memorizado. Es el momento para recitarlo. O si alguien quiere, hermano Angelito, por favor, el hermano lo sabe de memoria. Si no, aquí le ayudamos, hermano Angelito, no tenga fe. Allá. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte, tu hijo que está enfermo. Así le has de responder. Pues. Así pues será que cuando ella viniere vendrá y vendrá. Primero de Reyes, Muy bien.
5. ¿Alguien más? ¿Algún varón? ¿Alguna hermana? Por favor, hermano Yuri. Mas Jehová había dicho a Elías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consolarte de su hijo que está enfermo. Así y así le hará de responder. Mas será que cuando ella viniere, vendrá a disimular. Primera de Reyes 14:5. Muy bien, muchas gracias, hermano Yuri. Primer libro de los Reyes, capítulo 14, verso 5. ¿Alguien más? Muy bien, si no, ahí lo dejamos. Regularmente a mí me gusta tomar este testimonio y empezar a platicarle, pero ahora, puesto que está dentro de una historia muy bonita, yo quisiera invitarle a que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 14, y leamos esta historia. Por lo menos con esto vamos a iniciar. Repito, primer libro de Reyes, capítulo 14. ¿Alguien desea ayudarme con la lectura? Que leamos desde el versículo número 1 hasta el versículo 4. ¿Alguien? ¿Alguna hermana? Hermana Yesenia, yo veo que tiene unas ganas terribles de leerlo. Yo sé leer ojos desde aquí. Por favor, hermana Yesenia. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Elías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas, y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Elías, y ya no podía ver a Elías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Muchas gracias, hermana Yesenia. ¿Alguien más ahora del 5 al 8? ¿Algún varón, hermano Marcos? Mas Jehová había dicho a Elías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por tu hijo, que está enfermo. Así que le responderéis, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Elías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te fijes otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Muchas gracias, hermano Marcos. Y por último, alguien que nos ayude leyendo del 9 al 12. Hermano Toriz. Sino que hiciste más mal que todos los que te han precedido, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me has despreciado. Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam, extirparé todos los hombres de la casa de Jeroboam en Israel, tanto el siervo como el libre. Barreré y la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que no quede nada. Al que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. En cuanto a ti, levántate y vete de tu casa. Al poner tu pie en la casa, en la ciudad morirá tu niño. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo ve la historia esta? ¿Cómo vemos la historia esta? Empecemos con eso. La resumo en pocas palabras. Viene Jeroboam, ve que no pueden hacer ya nada por el niño y le dice a su esposa: disfrázate y ve a buscar al profeta Elías. Ella le obedece, se va, pero antes de eso Dios se le revela a Elías. Dice: mira, la mujer de Jeroboam viene a ti disfrazada.
Cuando ella llega, pues el profeta le dice simplemente, ¿qué haces disfrazada? Ciertamente yo le di a él el reinado, lo llené de gloria, y ahora él se ha ido tras los baales, tras las imágenes. El niño va a morir, y esa es la sentencia. De ahí es extractado el pasaje, hermanos, que es de memoria. Ahora bien, primera pregunta, hermanos. Ustedes ya lo leyeron, yo ya se lo resumí. ¿Cómo ve la posición de ese Ahías? Ahías estaba en este mismo lado del territorio y era el profeta del momento. ¿Cómo lo ve usted? ¿Valiente o cobarde? ¿Por qué valiente? Valiente porque, es decir, él tuvo el valor para decirle a la mujer del rey que lo puede mandar a matar, y no le importó si él moría diciendo la verdad y lo que Dios le mandaba. Gracias, hermano. ¿Quién era Jeroboam para empezar? Es el rey. ¿Era un buen rey? Un mal rey. A ver, eso lo estudiamos hace 8 días. ¿Era un buen rey? No, dicen ustedes. ¿Por qué no? Que había conocido al pueblo a adorar otro Dios que había hecho 2 becerros. Muy bien, 2 becerros. Uno lo había mandado para una ciudad y otro para Para evitar que los hijos de Israel fueran a Jerusalén y el corazón del pueblo de Israel, del lado del norte, las 10 tribus que quedaron ahí bajo su reinado, regresaran a Judá. Aún así, el libro de las Crónicas, en este mismo contexto, dice que muchos piadosos regresaron a Judá y dejaron sus cosas allá en Israel al ver el paganismo con el cual Jeroboam estaba gobernando en Israel. Entonces, ¿se estaba arriesgando o no se estaba arriesgando Ahías, hermanos? Claro que sí, hermanos. Su cabeza pendía de un hilo. Si quería Jeroboam, lo mandaba a destruir a él y a toda su casa, porque esa era la costumbre, ¿verdad? Esposa, hijos, niños, animales, todo, que no quedara recuerdo de Ahías. En ese contexto, dice el texto para memorizar, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así le has de responder, pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. Y el varón obedece. Ahías valientemente obedece. Sabía que su vida estaba en peligro, pero no le importó. Y él desenmascara aquella trama, habla con la mujer y le dice, ¿por qué vienes disfrazado? Y el niño va a morir. Así que en ese contexto está nuestro pasaje para memorizar en esta mañana, porque vamos a hablar de mensajes sin privilegios, hermanos. Aquel que actúa mal, sea miembro de la iglesia, sea ministro de la iglesia, sea pastor de la iglesia, sea dirigente de la iglesia, ¿cómo le va a ir, hermanos? ¿Bien o mal? Usted no se preocupe por él. Ahí Dios con él. Dios resolverá el asunto. Las cosas ocultas, las cosas escondidas. La mujer se quería esconder, se quería disfrazar. ¿La reconoció Dios? Claro que sí. Así que es Dios, hermanos, a quien le compete esas cosas. Por eso él mismo dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Si alguien actúa mal en lo escondido, aunque aquí nos presente el ministro una imagen impecable, delante de Dios no hay nada escondido, absolutamente nada. Muy bien, entender que los mensajes de Dios y la responsabilidad que conlleva, como en el caso de Ahías, que dio el mensaje tal cual, no importando que era el rey, están destinados no solo a los líderes, hermanos, sino para todos los creyentes. También a nosotros, el Señor en determinado momento nos da una responsabilidad. Llega alguien a su vida y le dice, mire, doña Victoria, fíjese que yo tengo este problema, ¿usted qué me aconseja? ¿Y qué dice doña Victoria? Su opinión por lo que ha aprendido de la Biblia. Lo que hemos aprendido de la Biblia.
Hay de nosotros si damos otro mensaje. Ahías no hizo eso. Ahías vino y dio la palabra del Señor, tal como le había sido. Es una responsabilidad. Sumario del Pedro. A partir de este momento, hermanos, en el libro de los Reyes, que es el que estamos estudiando, el autor va a fijar su mirada alternando entre los reyes de Israel. En el norte, eso es acá, este es el norte, o era el norte, y los reyes de Judá, el lado del sur. ¿Sí? Tomando como base fuentes fidedignas de su tiempo, o sea, el escritor tomando esas bases, el escritor del libro de los Reyes, elige los eventos que a su juicio son importantes del gobierno de cada uno, haciendo un juicio de valor de sus acciones desde la perspectiva divina. O sea, quien haya escrito el libro de los Reyes, toma lo más importante de cada uno de los reinados de estos personajes. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, Roboam reinó 17 años, hermanos. Entonces, realmente solo son ciertos pasajes de su vida los que vamos a encontrar acá, que son seleccionados por el escritor para nuestra enseñanza. Había su sucesor 3 años y Asa 41 años. Igual del lado del norte. Entrelazados en el relato de las acciones de los reyes, el autor incluye la participación de los profetas, como ya vimos el caso de Ahías. ¿Sí? Ahí incluye la participación de los profetas. Hombres elegidos por Dios para notificarles sus designios y ordenanzas y enviarnos a proclamarlas al pueblo de Israel y de Judá, incluyendo, por supuesto, a sus reyes. Y repito, así como nosotros, hermanos de la iglesia, no es solo responsabilidad mía, como en este caso. No es solo responsabilidad del que predica aquí, del que se para aquí. No es solo responsabilidad del pastor. Usted también es responsable, hermano. Todos, hombres y mujeres, todos somos responsables, como dice acá, de proclamar al pueblo que salga de esas tinieblas a la luz admirable. Repito, a veces las mismas personas nos buscan y dicen: mire, yo he visto que usted y su esposo se llevan muy bien, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para vivir tan bien? Mire, yo he visto que usted y su esposo están pasando problemas, pero yo no los veo ni amargados ni peleando con Dios. Yo veo que a la iglesia va usted. ¿Cómo le hace? Ese es el momento cuando usted tiene la oportunidad para presentarle a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y además de eso, con nuestra vida, porque para eso tuvimos que haber dado un testimonio que la gente está viendo, hermanos. Los primeros que miran son nuestros hijos, ¿verdad? Si aquí Carlos Sánchez predica una cosa y en la casa es otra, los niños se dan cuenta. Y entonces después dicen: mira, papá, pero ¿tú por qué me dices que yo vaya a la iglesia si tú vas a la iglesia solo porque te dan un carro? En lo contrario te quedas durmiendo aquí en la casa. Los niños miran y saben, comprenden, entienden la imagen de Dios, hermanos. Chiquititos, pero entienden. Muy bien. La presencia, que estoy ahora en el último párrafo, página 41 de la misma lección. La presencia y participación de los profetas en los libros de los reyes significa que la palabra poderosa de Dios es el parámetro para valorar la vida y obra de los monarcas, pero también del pueblo, hermanos. Es un mensaje sin privilegios. Esto debe llegarnos a nosotros. No solo viernes, ya vio, ahí está el rey haciendo lo que no debe hacer. Así debe actuar el pastor y ponerle ya etiqueta, ¿verdad? No, esto es para el pastor, esto es para el ministro, esto es para el diácono. No, hermanos. Lo que debemos decir: esto es para mí, para mi vida. Porque si yo obedezco, ya lo dijimos, voy para bien. Aquí había reyes del lado de Judá, malos y buenos.
Aquí del lado de Israel, puros malos, tristemente. Puros malos. Tanto así que el castigo llega años antes que al lado del lugar. Y aquí sí había un pueblo, como el caso de Asa, ya lo vamos a ver. Dios da y quita. Estoy en la última parte de este paso. Dios da y quita y traspasa los reinos. Los reyes lo son solo por su gracia, por lo que deben lealtad como siervos. Y esto otra vez aplica para todos, pero ahora sí apliquémoslo solo al pastor, con el respeto que él se merece. Es un gran privilegio ser pastor de la iglesia. Es un gran privilegio, hermano, ser ministro de la iglesia. Pero a quien nos ha dado este hermoso privilegio le debemos lealtad. A Dios le debemos lealtad. Muchas gracias, hermano. Seguro, ¿verdad? Hace. Si no regañamos al diácono. Que de ahí está uno aquí, ¿verdad? Queriendo luchar con la botella. Muchas gracias. Dios te quita, hermanos, y traspasa los reinos. Los reyes lo son solo por su gracia. El papá en la casa es papá por gracia de Dios. Y tiene el privilegio de gobernar ahí y tomar decisiones. Pero hermanos, esto lo hace un siervo de quien lo puso. Miren, el señor Morales lleva unos pocos días de gobierno en Guatemala, ¿verdad? El señor Jimmy Morales. Él ya puso a sus ministros. Ministro de Deportes, ministro de Educación, ministro de la Defensa Nacional, ministro de Salud, etc. ¿Ellos qué van a hacer? ¿Van a actuar solos o van a atender a lo que el señor Jimmy Morales diga? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué deberían de hacer? Estar atentos a lo que él indique, ¿verdad? Desarrollar sus planes, ejecutarlos, no rebelarse. No decir, no, él piensa de una manera, pero yo voy a actuar de otra. Así no puede decir el señor de salud o de educación, ¿verdad? No lo puede hacer. Ellos deben lealtad al señor Morales. Y nosotros, y estaba poniendo el ejemplo de los que somos para ver, ¿cuántos somos papás en casa? Levanten la mano los papás, porque tenemos un hermoso privilegio, hermanos, pero hay una responsabilidad para con Dios. Debemos de ser leales a Dios y escuchar, atender a lo que su palabra dice. Por ejemplo, él dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Aman a sus mujeres, hermanos? ¿Amamos a nuestras mujeres? ¿Me incluyo yo también? Claro, esa es la instrucción. Eso es lo que él dice. Tratándolas como a vaso más frágil, como a coherederas del reino. No es, perdón hermanos, con mucho respeto, pero así se ve en el mundo. No es una sirvienta, hermanos. Le hablo a los varones. Y perdón que me desvíe un poquito ahorita del tema. No, coherederas, hermanos. Y ustedes, hermanas, también valoren su vida como coherederas. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer. Así decía Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Así que en casa y acá hay un hermoso ministerio también para ustedes. Y nosotros, los varones, debemos de entender que ustedes son coherederas, iguales, igualmente herederas como nosotros, los varones. Solo que nosotros, como un privilegio de Dios, es una responsabilidad mayor. Dios da y quita y traspasa los reinos. Por lo que lo leo, los reyes lo son solo por su gracia, por lo que deben lealtad como siervos. Roboam, Jeroboam, Nadab, Asa, Abiam, Asa, todos estos reyes que están acá le debían lealtad a Dios, y el único que atendió fue solo él. Ya lo vamos a ver en la escuela. En estos capítulos, o sea, del 14 al 16, sobresalen las intervenciones de Ahías, que está, ¿sí?, profeta, que el primero había profetizado el reinado de Jeroboam y que ahora recibe directamente palabras de Dios para anunciar la ruina absoluta del rey, o sea, del rey Jeroboam y de toda su descendencia. Lo mismo
sirve? Aquí está. Lo mismo ocurre con Baasa. Perdón, no, estoy mal. Aquí había otros profetas, por cierto, usted lo puede encontrar en las crónicas. Pero del lado del norte aparece también Jehú, quien en una casi perfecta semejanza predice el exterminio de la casa del rey. En ambos casos el mensaje inicia con un recuento de las bendiciones de Dios a tales reyes, seguido el relato de sus pecados y termina con la sentencia divina del castigo, como el ejemplo de aquella mujer y esposa de Jeroboam que va a se desplaza, y el castigo es que el niño va a morir. En el libro de Jeremías queda claro que el papel verdadero del profeta y el desafío que representa cumplir esta función. El profeta con quien fuere sueño, cuenta el sueño. Y el con quien fuere palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Veamos Jeremías, rapidito. Jeremías, capítulo 23. Versículo 28. Ya lo tengo yo, lo leeré. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel que tuviera palabra, cuenta mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Había tristemente, hermanos, allá en aquella época había profetas que por miedo, por cobardía, por conveniencia, venían y no decían la palabra del Señor, sino que otras cosas, ¿verdad? ¿Recuerdas el relato hace 8 días? Un profeta que en vez de consultar a Jehová le cree al anciano, se va y es castigado. ¿Por qué? Porque es lo que más le convenía. Y eso hoy, en este siglo XXI, hermanos, usted lo puede ver cuando prende el televisor. Hay muchos profetas, muchos enseñadores que lo hacen tristemente, no obedeciendo la palabra del Señor, sino sus propios intereses. Y es fácil ver que el interés que hay en esos canales de televisión, en esas predicaciones, es la plata, ese Dios terrible del dinero. Pero dejémoslos a ellos. Análisis del tema. Estoy en la página 22, avancemos rápidamente, hay mucho que leer. Mensajes de Ahías, versículo 1 a 4 del capítulo 14. ¿Cuál es la razón del disfraz de la reina? ¿Qué pretendía la reina al disfrazarse? ¿Perdón? Que no la reconocieran, ¿verdad? Yo les quisiera preguntar, hermanos, ¿no ve usted un poco de ingenuidad aquí de parte de Jeroboam y de parte de su esposa? Porque él le dice, porque él es el promotor de este negocio, él dice: disfrázate y ve como el varón de Dios. Y ella lo hace y se va. ¿Será que ellos no sabían que Dios todo lo ve, hermano? A ver, hermano Marcos, ¿usted qué piensa? Yo lo que considero, hermano, es que ahí podemos ver que como Jeroboam estaba tan alejado de Dios. Exacto. Él creía pues Que podía engañar. Él la había visto, pero no creía. Realmente no creía. Él, el corazón lo tenía duro, lo tenía cerrado, y por esa razón él pensó que podía engañar. Aun cuando Ahías, este mismo Ahías, había encontrado a Jeroboam, eso lo estudiamos en lecciones pasadas, por eso no regreso a eso, solo lo refresco. Lo había encontrado en el camino, se quitó la capa, la rompió en 12 pedazos, ¿recuerda usted? Y dijo: estos pedazos, agárralos, y estos no. Agarró 10 pedazos, los otros 12 los quedó. Y entonces le dijo que a él le iban a ser dadas 10 tribus de Israel. Pero había una condición: él tenía que seguir los mandamientos, los estatutos, las leyes del Señor. Si quería
Él creía que podía seguir engañando a Dios. Porque era hasta el mismo profeta, Ahías, no era ni siquiera otro profeta. Cualquier semejanza al presente no es coincidencia. Porque muchos hemos escuchado la palabra de Dios, pero a veces viene la tentación, ¿verdad? Y se ha ganado un viaje a la isla de Roatán, ¿verdad? Con todos los gastos pagados. La salida es el viernes, pero viernes es antes del sábado. Y el regreso es hasta el lunes. Pero ahí está la tentación, ¿verdad? ¿Y qué hago? Si me lo gané. Y el Roatán es precioso, Roatán, por cierto. Dice, yo no conozco, solo fotos he visto. ¿Usted qué hace? Y ya escuchó la palabra, usted tiene 20 años de venir aquí, canta como el coro, predica aquí como ministro. ¿Qué hace usted? ¿Le da la espalda a Dios? Y se va, ignorando. ¿Qué dice? Es que allá no está Dios. Es que no hay iglesia en Roatán. Si no, yo quería ir a la iglesia. ¿Qué hacemos? Solo sonrisas, miren, ustedes no opinan. A ver, hermano pastor, ¿cómo va el asunto así como yo lo pinté ahorita? Sabroso. Yo me voy. Yo me voy. Porque de hecho así se hace acá para el mes que viene de abril, ¿va? Que es la cena. Se desaparece, los hermanos. Y es la cena. Tengo que estar ahí comiendo esto. Pero si Lo no, bueno es que este año no va a caer en esas fechas. es lo bueno. Va a caer en abril. Pero si no hay iglesia en Roatán, yo hago que haya una iglesia ahí. Me lo invento y me voy. Él conocía a Dios. Dios ya se le había manifestado. Dios ya le había hablado directamente por medio del profeta Ahías, hermanos. Y le había dicho que iba a suceder. Y se lo dio. No solo se lo dijo y no le cumplió. Dios le dio, hermanos, las 10 tribus del norte. Y viene él y le da la espalda y hasta cree que lo puede engañar. Así que, ¿podemos engañar a Dios, hermanos? Primera instrucción, aplicación para nuestra vida en esta mañana de estos versos. No podemos engañar a Dios. No podemos. Si usted se va de viaje, aunque sea no sea la isla de Roatán, pero vaya a algún lugar donde haya la iglesia y el día sábado vaya a congregarse con los hermanos. Si usted necesita ir a ver a su familia porque tiene siglos de no verla, vaya. Pero el sábado es del Señor, es para que usted y yo nos deleitemos. Y allá también hay iglesia. Gracias a Dios, en nuestra querida patria hay más de 170 iglesias, sin contar los campos. Pero en Roatán no hay iglesia, que yo sepa. Ni en los calles de la iglesia. Muy bien. Dice acá, ¿qué puede significar la enfermedad del niño? ¿Qué puede significar la enfermedad del niño? A ver, hermanos, ¿por qué se enfermó el niño? ¿Por qué se enfermó el pequeño príncipe? ¿Por qué era el príncipe o no? ¿Por qué? Por el pecado del Padre. ¿Por el pecado del padre? La palabra de Dios dice que Dios nos da, nomás nos duele y yo creo que fue la llaga de Ya, como un castigo. Pensé que aquí estaba levantando la mano también. ¿Hermano Marcos? Sí, yo pienso que tal vez era para que no continuara esa descendencia de Jeroboam. Ajá. De Jeroboam. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? A ver, hermanos, ustedes pueden participar también. A ver, hermanos, ¿por qué podría ser? ¿Por qué enfermó el niño? Para que viera el poder de Dios. Cuando se juega, ¿y quién mantiene el control del universo? ¿O no mantiene Dios el control del universo? ¿Pudo haber evitado Dios que se enfermara el niño? Sí.
besarlo, pero también que enfermar. Y entonces lo permite. Y yo coincido con todas las opiniones que ustedes acaban de dar, así que avancemos. ¿Se curará el niño? No. Se lo leo acá. Vamos a ver. Verso 17. Y acá mismo estoy en el primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, adivinen qué pasó. Pero así mire, poniendo el piecito ahí. Ya vine y raja. ¿Poder de Dios o casualidad? ¿Usted qué dice? Poder de Dios. Poder de Dios. Era una enseñanza, una instrucción. Permítanme decirle tal vez hasta una advertencia. Quisiera hacerles una pregunta. Y en el conocimiento que tenemos de ese Dios misericordioso y amoroso que nosotros tenemos, y que ustedes tienen, todos los que estamos aquí, creo que me la pueden responder. ¿Qué hubiera pasado si Jeroboam, ahorita estoy hablando, no lo que pasó, por eso dije, ¿qué hubiera pasado? Si Jeroboam, al ver todo lo que pasó, que es descubierto a su mujer, que se le dice que el niño va a morir, y que cuando ella pone su tierno principio en el umbral de la casa el niño muere, ¿qué hubiera pasado si Jeroboam se hubiera arrepentido de todas sus maldades? Y hubiera venido y hubiera tirado todas esas imágenes y todos los baales. ¿Qué hubiera sucedido? Sin dudarlo, ¿verdad? A ver, ¿por qué, hermano Diego? Porque el Señor se complace en hacer misericordia hacia el ser humano, Claro. aún a sabiendas de que el ser humano, su corazón siempre está inclinándose hacia el mal. El Señor siempre está dispuesto a perdonarle sus iniquidades, ¿verdad? Y si usted y yo en estos 6 días, hermanos, hemos actuado mal y hoy que venimos a refrescar nuestra relación con Dios en este maravilloso día, nos damos cuenta, como se debió de haber dado cuenta Jeroboam, que estaba actuando mal y nos arrepentimos. ¿Aplica para nosotros lo que acaba de decir el hermano Diácono? ¿Usted dice sí o no? ¡Claro que sí, hermano! Si eres está esperando. Es más, hay fiesta en los cielos cuando un pecador que no se hermano. Y eso no aplica solo a los que vienen por primera vez. Usted revisa el texto y se va a dar cuenta que eso aplica a la iglesia, como usted y como yo. Él pudo haberse arrepentido. Jeroboam pudo haberse arrepentido. Dios le da una seña más, le habla una vez más, le enseña su poder una vez más. Pero él le da igual. Fíjense. Número 2. Jeroboam participa de la promesa de Dios. Aunque fuera en un reino dividido, pero ¿qué le esperaba y por qué? Dice acá, consultemos el versículo 12. Y tú levántate y vete a tu casa, al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Le esperaba un castigo, hermanos. Iba a haber un castigo. Mire, es que el castigo es inevitable. Si usted es fumador, aun cuando en la cajetilla dice, este producto produce cáncer, pero a usted le da igual. Y fuma, y fuma, y fuma. Y luego conoce al Señor y deja el cigarro. ¿Sus pulmones cómo siguen, hermanos? Pues llenos de humo, ¿verdad? Y tal vez le dé cáncer y tal vez muera de cáncer. ¿Sí? Tiene que haber consecuencias. Tu maldad te castigará, tus rebeliones te condenarán. La palabra del Señor. Pero ya abrazando al Señor, ya abrazando una esperanza de vida eterna y venidera, pues ya lo que vivamos aquí ya no es nada más. Regularmente 70 y los más fuertes, 80 años. Y si por el cáncer provocado por nuestro desvío, pues nos va a llevar a la tumba a los 40. De ahí va a haber una eternidad para ustedes. Lo importante es que llegue al Señor, porque si no, si se queda por ahí. ¿Sí?
¿Alguien quiere leerlos? Yo los veo bien participativos hoy. A ver, ¿alguien quiere leer 13 al 18? Adelante, hermana Victoria. Y todo Israel lo endechará y le entregará, porque solo él se lo entregará en sepultura, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jehová. Y Jehová se levantará un rey sobre Israel, el cual parará la casa de Jehová en este día. ¿Y qué si ahora? Y Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en los árboles. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y esparciránlos de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue y vino a Tirsa y entró ella por el umbral de la casa y entrando ella por el umbral de la casa, el mozo murió. Y enterráronlo y endechólo todo Israel conforme a la palabra de Jehová que él había hablado por mano del siervo Ahías profeta. Muchas gracias. Por cierto, vuelvo a repetir por medio del labio de Ahías profeta. Otra vez vamos al ejemplo de Roatán. Van a decir ustedes, hermano, seguro que tiene ganas de ir a Roatán. Pues la verdad es que sí, me gustaría ir por ahí. Pero de lunes a jueves. ¿Qué pasa, mi hermana? Si usted le dice al esposo, mira amor, ya nos vamos a Roatán. Me saqué el cuchubán de la empresa. Nos vamos el viernes y regresamos el lunes. ¿Qué dice usted, hermana, de la iglesia de Dios? Que creció aquí, que conoce al Señor. ¿Qué hace, hermana? ¿Pero qué hace? Todos hablaron, yo no entendí nada. Ahorita hablan en lenguas. A ver, ¿qué hace usted, hermano? Ahí le contestan las buenas y las malas. En la salud y en la enfermedad. A ver, ¿qué hacen ustedes, hermanos? ¿Se quedan calladitas? Claro que sí, mi amor, ya tenía las maletas listas, pero dice todavía. ¿O qué hace usted, hermano? A ver, hablen, hermano, su conciencia las acusa, yo sé. No tengan pena, pueden hablar sin compromiso, hermanos. ¿O qué deberían de hacer ustedes, hermanos? ¿O qué deberíamos de hacer? Digamos que es al revés. Pongámoslo al revés, fue con los varones. Mi amor, dice mi mamá que nos vayamos para su casa, allá en los Cayos de Belice, que nos consiguieron un chalet. Y ahí tenemos para estar todo el tiempo que querramos. Hay comida, ellos nos van a dar comida, hay de todo, dice que es precioso. Mirá las fotos, ya las bajé del internet. Está, qué bonito. ¿Qué hace ustedes, varón? ¿Qué haces? A ver, te vas. Cerras el piquito y te vas. A ver, hermano, Si fuera de otro lado, si me voy, pero como eso de la mamá, ¿no? No, pero no va a estar la mamá. Así no se puede reír. A ver, hermanos, entonces, hombres y mujeres, había una responsabilidad del pueblo aquí, hermanos. Con que el rey se estaba desviando, Dios le hablaba, le enseñaba, se manifestaba y el pueblo, igual, como es sabroso el pecado, hermanos. Sí. Entonces todos igual. Ya les decía al inicio, cuando él hace los becerros,
Cuando Jeroboam hace los becerros y solo en Israel se podía adorar y peor becerros, dice el libro de las Crónicas, usted lo puede revisar allá en el capítulo 12 en adelante, segundo libro de Crónicas, que los levitas se salieron de ahí, dejaron sus cosas ahí y se vinieron para el sur. Hombres piadosos también dejaron a ese perverso rey y se fueron para el sur, donde estaba el hijo de Salomón, Roboam, el legítimo. Recuerden que este era un usurpador, ¿sí? Ese llega a eso y se va. Yo no le estoy diciendo, hermana, que deje al marido, mi marido deje a su esposa, no hay de allí, ¿no? Pero sí, hágale razonar, así como la mujer de Manoa. ¿Se recuerda usted, hermano? Se quedó callada la mujer de Manoa cuando él empezó a decir, ¡ah, nos vamos a morir! Porque hemos visto a Dios. No, si Dios les hubiera querido, pero Él tiene otro propósito. Y era el nacimiento de Salomón. Hermanas y hermanos, todos tenemos responsabilidad. Con eso empezamos, ¿se recuerda? Todos. Todos tenemos una responsabilidad. Claro, el Señor dada la necesidad, pone a ciertos hombres, como en el caso de su hermano pastor, para que él dirija, porque alguien tiene que dirigir, hermanos. Si no, aquí sería una anarquía y cada quien haría como más le convenga, como dice el libro de los jueces al final, y eso no conviene. Dios, sabiendo eso, deja un pastor, deja una directiva de distrito, que son hombres y que se van a equivocar definitivamente. Así va a ser. Póngale el sello, pero son los príncipes del pueblo. Y ya meditamos de eso hace algunas semanas, que debemos de apreciarlos, debemos de tenerles respeto, pero además debemos de apreciarlos. Regresemos a la escuela, hermanos. Muy bien. Dice aquí, ahora, analice el evento escogido por el autor sobre Roboam. Vamos aquí al lado del sur, del lado donde está el heredero legítimo, hijo de Salomón. Su madre amonita, versículo 21, sus pecados y la presencia de los sodomitas, versículos 22 al 24, y el saqueo de los escudos de oro por parte de Sisac, rey de Egipto, versículos 25 al 28, y el fin de su vida, 29 al 29. ¿Alguien que nos lea del 21 al 24? ¿Algún hermano? ¿Alguna hermana? Estamos otra vez, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 21 al 24. Adelante, por favor, mira, 21 al 24. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 31 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los ojos de Israel. Muchas gracias. ¿Qué son los sodomitas? Gays, ¿verdad? Homosexuales. Lesbianismo. La sodomía, eso identifica degeneración sexual de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso permitió Roboam, el hijo de Salomón, hermanos. Eso permitió Roboam. Estaba cumpliendo él el mandato de Dios como rey, ¿sí o no? Según la ley, hermano diácono, usted que tiene una memoria que reír, ¿qué tenía que hacer el rey con los sodomitas? Tenía que acabar con eso, hermano. Era parte de su tarea. Claro. Era parte de su tarea, era su trabajo, era su responsabilidad.
Y Roboam no lo hizo, hermanos. Él permite eso. Él permite no solo esto, sino también dice que edificó lugares altos, estatuas e imágenes de acera. ¿Tenía que venir castigo para Roboam? Claro. Alguien que nos lea del verso 25 al 28. Ahora aquí de este lado, aunque son los menos, pero hay varios lectores aquí. 25 al 28. Hermana Lucy, hermano Bucolito. Al quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. En lugar de ellos, el rey Roboam hizo escudos de bronce y se los dio a los capitanes de la guardia que controlaban la puerta de la casa de Israel. Cuando el rey entraba a la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y después volvían a ponerlos en la sala de la guardia. Gracias. El relato aquí de Reyes no es tan amplio sobre Sisac. El de Crónicas sí, yo le invito a que lo lea en su casa. La narración va más o menos así. Dice que no solo era Sisac, rey de Egipto, sino que consiguió aliados. Consiguió a los libios, consiguió a los etíopes y otro pueblo más ahí que no está identificado actualmente. Y van sobre el rey Roboam. Una multitud de gente, nada más ni nada menos que 4 pueblos poderosos van en contra de él. Y lo atacan y lo vencen. De hecho, lo cercan. Y está a punto de morir, hermanos, a punto de entregar el reino, a punto de que todo se acabe en en Judá, cuando según la narración de Crónicas, Dios sale en su defensa. Ellos vienen, se unía en ese momento se unía Roboam, y viene el Señor y los defiende. Y todos aquellos ejércitos son desbaratados. Regresan a su Egipto, pero no sin llevarse, como dice acá, los escudos de oro. Y lo gracioso, curioso, es que tanto acá como allá en Crónicas, la narración termina diciendo que en lugar de esos escudos, ¿qué es un escudo, hermanos? A ver, ¿para qué sirve un escudo? Pues no les sirvieron. No les sirvieron para defenderse. De hecho, los escudos mismos se los llevaron. Algo así como cuando los policías le roban la pistola. ¿Ha oído de esos casos, verdad? ¿Cómo se sentirá el policía que le roban la pistola? ¿Feliz? Se lo va a contar a todos sus compañeros policías. Fíjate que me robaron la pistola. Se compra otra en escondidas o que sea de plástico, ya nada más todo. Porque ha de ser una vergüenza. Y a mí lo que me llama la atención de este castigo es que él, en lugar de él, el rey hizo Roboam escudos de bronce. ¿Cómo ve esta vergüenza? Ahora, más que eso, Roboam también tiene su oportunidad, porque ya le narré yo lo que dice Crónicas. Él tiene su oportunidad de arrepentirse. Él ve la mano poderosa de Dios que lo rescata de ese Sisac. Ese Sisac fue terrible, ¿verdad? Grande, poderoso. Y no solo él, con los ejércitos aliados, los libios, hermanos. Los etíopes. ¿Sí saben quiénes son los etíopes? Morenazos, grandotes. En África, ya más hacia el centro del África. Y con ellos va y lo ataca y ya lo tenía aquí mismo el pescuezo. Pero él se unía delante de Dios y Dios lo defiende. Era una oportunidad más para otro rey, ahora del lado del sur, del lado de Judá. Atendió Roboam, lamentablemente tenemos que terminar.
¿Alguien? 29:31. Los demás de los hechos de Roboam y todas las cosas que hizo no están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, Amonita, y reinó en su lugar Abiam y su hija. Gracias, hermana Victoria. Quiero hacerle una pregunta, hermana Victoria, ya que usted hizo el favor de leer. Es una pregunta bien fácil. En lo que usted leyó que el rey Roboam se hubiera arrepentido y hubiera empezado a caminar en los pasos del Señor a partir de acá. No fue así.